Bienvenidos al especial de Halloween. Hoy no vamos a hablar de asesinos, ni de monstruos, ni de fantasmas. Vamos a hablar de cosas terroríficas que tu cerebro te puede hacer vivir. Nada de historias imaginarias creadas para asustar. Esto de lo que vamos a hablar sí que es una auténtica pesadilla porque es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Bueno, en realidad son trastornos bastante raros y que se dan con muy poca frecuencia. Claudia, cállate, eso no da miedo. Perdón. Como decía, vamos a hablar hoy de 4 casos reales de trastornos que te pondrán los pelos de punta. Quizás alguno conozca el famoso caso que tuvo lugar en Estados Unidos en 2015, cuando Gypsy Rose asesinó a su propia madre. Y diréis, ¿qué tendría que tener esta niña para matar a su propia madre? Pues el problema no era la niña. Didi, su madre, había estado toda la vida obligándole a ir en silla de ruedas, fingir un cáncer e incluso tomar medicamentos que dañaban gravemente su salud. Todo comenzó cuando Gypsy tenía 3 meses y fue diagnosticada de apnea del sueño. Nada grave, simplemente la mandaron a casa con un aparato para que pudiera respirar mientras durmiera. Desde ese momento, Didi, su madre, comenzó a insistir tanto a familiares como a médicos de que su hija padecía de algo más. Esto se fue agravando hasta que a los 7 años su madre decidió que Gypsy tenía que ir en silla de ruedas, diciendo a los familiares que su hija tenía un problema genético que iba a hacer que no se desarrollara como los demás niños. La gente comenzó a dudar de esto y fue entonces cuando la madre decidió coger a su hija y mudarse a otro estado. Ahí comenzó a aislarla más y a alimentarla por sonda. En este nuevo estado, Didi acudió al hospital diciendo que su hija tenía atrofia muscular y ataques epilépticos, pidiendo que se le diera medicación. Esta medicación hizo que Gypsy realmente se deformara y se le cayeran los dientes. Años después, Didi decidió que su hija tenía leucemia y le obligó a raparse la cabeza. Cuando Gypsy llegó a la adolescencia, esta historia se fue extendiendo a nivel local y se le veía a la madre como una heroína que dedicaba su vida por y para su enferma hija. Pero la realidad es que detrás de esa fachada que la gente admiraba había un abuso infantil. Y es que su madre llegaba a pegarla y a encadenarla cada vez que Gypsy amenazaba de contar la verdad o trataba de escapar de casa. Cuando cumplió 23 años conoció a un chico, Nicholas, por internet, al que le confesó todo lo que estaba viviendo. Ambos planearon matar a la madre y fugarse juntos. Fue Nicholas quien asesinó a la madre, acuchillándola 17 veces. Huyeron juntos a otro estado, pero rápidamente fueron arrestados. A Nicholas le cayó una cadena perpetua, ya que fue él quien cometió el asesinato. Gypsy contó toda la verdad y toda la historia en los juzgados y por las circunstancias le cayeron solamente 10 años de condena. Condena en la que, según ella, se sentía mucho más libre que viviendo con su madre y su salud ha mejorado muchísimo. Este es un caso bastante extremo de un síndrome que sufren aproximadamente 2 de cada 100.000 niños. El síndrome de Munchausen por poder. Es un cuadro donde generalmente la madre lo que hace es buscar la atención y el apoyo de familiares y de personal médico, fingiendo o incluso provocando una enfermedad en su hijo. Obviamente detrás de esta madre hay una persona con graves problemas psicológicos que, además de buscar atención y apoyo, lo que quiere es invalidar y apropiarse de su hijo. Para ello lo que hace es inventarse que el hijo tiene algunos síntomas e incluso, como en el caso de Didi con Gypsy, se los provoca, ya sea con lesiones físicas, con veneno, con medicación. El perfil que suele presentar este síndrome suelen ser madres jóvenes que vienen de familias desestructuradas, donde quizás no tienen recursos económicos o recursos familiares, quizás no tienen un padre que las ayude, quizás el padre está muy distante. Los médicos suelen detectar esto porque todos los síntomas de los que la madre habla no encajan en un criterio diagnóstico. Curiosamente se dan cuando están en casa, pero cuando acuden al hospital para inspeccionar al niño, no se dan estos síntomas. Y si por lo que sea el niño queda ingresado y lejos de su madre, estos síntomas mágicamente remiten. Algunos terminan creyéndose y manifestando estos síntomas como un autoengaño, desarrollando trastornos hipocondríacos de por vida. Otros incluso participan de manera consciente en la mentira simplemente para no
traicionar a su madre. Hay incluso bastantes casos de niños que terminan muriendo, ya sea por tomar demasiadas medicaciones, ya sea por someterse a demasiados tratamientos o intervenciones invasivas. Pero bueno, vamos a ver más historias. 1989. Silvano, un hombre de 53 años, viaja felizmente en un crucero. Es una noche de gala. Él se encuentra de traje, bailando hasta que se da cuenta de que tiene la camisa empapada en sudor. Se retira al baño a limpiarse y cuando se mira en el espejo ve que sus pupilas se han encogido prácticamente a 2 puntitos negros. Son los mismos síntomas que presentó su padre y sus 2 hermanas cuando cayeron en lo que ellos llamaban la maldición familiar. Pronto empezó a mostrar más de estos síntomas: temblores, impotencia, estreñimiento. Silvano sabía que eso era solamente el principio, así que rápidamente acudió a un hospital del sueño en Bolonia, Italia. Pero sin ningún tipo de ilusión, porque él sabía cuál era el final de esa maldición familiar. De hecho, fue él mismo quien dio su diagnóstico a los médicos. Esta enfermedad, que parece una maldición, se llama el insomnio familiar fatal. Enseñó su árbol genealógico desde el siglo XVIII y en todas y cada una de las generaciones había un miembro que moría por esta maldición familiar. Si empiezo a dejar de dormir, estaré muerto en menos de 1 año. Y 2 años después, Silvano murió, pero donó su cerebro a la ciencia. Y hoy en día se sabe que esta maldición familiar se trata de una enfermedad hereditaria neurodegenerativa, enfermedad en la que una vez el paciente comienza a mostrar síntomas, muere en menos de 2 años, sin nada que se pueda hacer. Esta enfermedad se debe a una mutación genética que hace que en el cerebro se acumulen unas proteínas llamadas priones que terminan degenerando el cerebro. Al llegar a la edad de los 50, estas proteínas afectan al tálamo, que se encarga de funciones como por ejemplo el sueño. Y lo que ocurre una vez afecta al tálamo es que sencillamente no puedes quedarte dormido. Aunque lleves días y días y días sin dormir y estés agotado, tu cuerpo no se queda dormido. Como mucho llegas a quedarte en un estado de somnolencia donde lo que vas a tener son alucinaciones, espasmos, desmayos y pesadillas que tu cerebro confunde con la realidad. Vives una pesadilla. Los pacientes lo pasan terriblemente mal. No pueden hacer nada en su día a día porque están agotados. Sencillamente lo único que pueden hacer es esperar a entrar en coma y entonces morir. Imagínate cómo te encuentras cuando has estado un par de días que has dormido poco. Imagina lo que es estar meses y meses sin dormir, temiendo ese momento de estado de somnolencia porque sabes que vas a ver cosas horribles. En España no se han dado más de 70 casos. Como os digo, es una enfermedad rara, no os preocupéis. Y si en tu familia no la ha tenido nadie, tú tampoco lo vas a tener. Curiosamente, la mayoría de estos casos que ha habido en España se concentran en País Vasco y Navarra, que es de donde yo soy. A mí esta enfermedad me resulta terrorífica, pero no sé si me agobiaría más tener esta o la que vamos a ver a continuación. Seguramente sepas que la amnesia es la pérdida de memoria. E igual que tenemos diferentes tipos de memoria, hay diferentes tipos de amnesia. La retrógrada hace que olvides los recuerdos que tenías antes de haber tenido esa lesión, ese trauma, esa enfermedad que ha provocado la amnesia. Es la que se suele mostrar en las pelis cuando alguien tiene un accidente, despierta y no recuerda a su familia o no recuerda quién es él mismo. Y la anterógrada hace que tú no puedas generar nuevos recuerdos. Vives en constante olvido. Es como Dory de Buscando a Nemo. Pues hoy vas a conocer la angustiosa historia de Cliff Wearing, uno de los casos de amnesia más extremos que se han reportado hasta ahora. Hay un documental sobre este hombre que me lo pusieron en la carrera y te recomiendo que lo veas. Te lo voy a dejar al final de este vídeo. Es desgarrador verlo. Horrible. Cliff Wearing es conocido como el hombre de los 7 segundos de memoria. Nacido en Reino Unido en 1938, él se dedicaba a la música, hasta que a sus 46 años le encontraron una encefalitis por herpes simple. Tuvo que someterse a una cirugía, ya que esto al final es una infección en el cerebro que tiene que tratarse, y esta cirugía le dejó daños irreversibles en varias áreas del cerebro. Al comienzo no recordaba a su mujer, no recordaba a sus hijos, pero terminó identificándolos. El problema, sin embargo, y lo que es realmente escalofriante, es que quedó atrapado en un constante presente.
Cada 7 segundos este hombre despierta y vuelve en sí. Pero no despierta porque se quede dormido, sino porque cada vez que pasan 7 segundos, él olvida lo que ha ocurrido durante estos 7 segundos. Es como que constantemente vuelve a la vida. Fijaos lo angustioso que es esto, que este hombre lleva siempre consigo una libreta donde apunta constantemente lo que le ocurre y cómo se siente con el objetivo de recordar. Pero puede verse como en esa libreta lo único que hay escrito es: ya está, ya he vuelto, me he despertado, ahora no me voy a olvidar de nada. Una y otra y otra y otra vez. Cuando han pasado 7 segundos y vuelve en sí y dice he despertado, ya no me voy a olvidar, prácticamente solo le da tiempo a leer que lo anterior que ha escrito es lo mismo que ha escrito ahora. Y entonces vuelve a olvidar y vuelve a despertar y vuelve a leer lo anterior que ha escrito. Parece una película de terror. Imaginad estar atrapados en ese constante bucle de despertar y despertar y despertar. Tu vida es despertar con ilusión de que ahora ya te acuerdas, darte cuenta de que no te vas a acordar, olvidar y volver a pensar que te despiertas. Su mujer nunca ha dejado de cuidarlo. Cuenta cómo cada vez que él despierta de esos 7 segundos estando al lado de ella, reacciona con una alegría y una ilusión como si llevara 20 años sin verla. Cada 7 segundos se fascina de tener a su mujer al lado y se sorprende y se alegra muchísimo de estar con ella. Es precioso y al mismo tiempo horrible. Afortunadamente conserva la memoria procedimental. Es esta memoria que nos hace recordar movimientos, por ejemplo, la que hace que tú sepas cómo conducir y lo tengas automatizado. Así que mientras que no puede recordar nada en su vida, recuerda todas las canciones que ha memorizado tocar con el piano, por lo que su vida es básicamente tocar el piano. Esta historia seguramente os haya dejado muy mal sabor. A mí la verdad es que me está hasta doliendo la tripa de contaros esto. Así que para el siguiente trastorno, que también es espeluznante, vamos a empezar con un caso con un poco de toque de humor. En 1923, un psiquiatra francés publicó un artículo sobre la mujer con 80 maridos. Esta mujer, Marie, decía que su marido y otros familiares habían sido reemplazados por impostores, personas que se parecían mucho físicamente y que tenían mucha habilidad en fingir que eran esos familiares, en actuar como ellos, pero que ella sabía que no eran los auténticos. Con el tiempo este delirio se fue extendiendo a vecinos, conocidos, amigos, que todos estaban siendo reemplazados por impostores. El psiquiatra, hablando con Marie, se preguntó que si esto era así, ¿cómo es que ella no estaba preocupada o asustada de que todo el mundo fuera reemplazada por impostores? Ella decía que ya no estaba preocupada porque había comprobado que sus familiares eran reemplazados por un impostor durante un tiempo, pero después volvía al auténtico y otro era reemplazado. Como que los impostores iban y venían y que sus familiares siempre volvían, así que estaba tranquila. Llegó a decir que ella había contado más de 80 maridos distintos, que 80 impostores distintos se habían hecho pasar por su marido. Todos con un parecido físico impresionante y con una actuación perfecta, pero que ella tenía la certeza y no se dejaba engañar de que ese nunca era su marido. Esto que suena tan disparatado es lo que hoy en día se conoce como el síndrome de Capgras. Lo que ocurre en este síndrome es que la persona no identifica a un ser querido. Generalmente suelen ser personas con las que hay mucho vínculo emocional. Un marido, una mujer, un hijo, una madre, un padre, a veces incluso una mascota. Hay casos de algunas personas que dicen que han reemplazado a su perro y que ese perro es un impostor. Estas personas entonces comienzan a rechazar al impostor, a desconfiar de él y a veces incluso a cometer actos de violencia. Esto no es que sea una alucinación que haga que vea a una persona distinta, no es algo de percepción. El paciente realmente ve a la persona tal y como es. No es una alucinación, es un delirio. No es que vea a otra persona, sino que en su cabeza se genera una creencia errónea, que es un delirio. Lo que ocurre es que en la cabeza del paciente se genera una alteración emocional cuando procesa a su ser querido. En muchos casos esto no solamente sucede con seres queridos, sino con uno mismo. Hay un famoso caso de una mujer que cada vez que se veía reflejada en un espejo en la casa,
Pensaba que era una mujer que estaba intentando dañarla y robarle a su marido. Cada vez que veía su reflejo, se hacía daño a sí misma porque pensaba que era alguien que estaba intentando suplantarla. Tuvieron que retirar todos los espejos de la casa porque esa mujer iba a terminar matándose a sí misma pensando que era una impostora. Y es que no todos los casos son tan inocentes como el de Maggie. Un joven de 21 años asesinó a su madre porque afirmaba que el demonio la había reemplazado y tenía que matarla para protegerse a él y a su familia. Sin embargo, este síndrome de Capgras no es un trastorno como tal aislado, sino que suele aparecer como uno de los delirios que son síntomas de algunos cuadros o trastornos psicóticos. Por ejemplo, es muy típico de la esquizofrenia paranoide. A veces acompaña a una lesión cerebral o a una enfermedad degenerativa, como el Alzheimer. Un chico fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide porque entró en el delirio de pensar que sus padres habían sido asesinados cuando él era un bebé a manos de los padres que tenía actualmente. Él estaba convencido de que esos no eran sus verdaderos padres, sino que eran unos impostores que habían matado a sus padres y que estaban intentando engañarle. De nuevo es importante que aclaremos que esto no es una alucinación, no es algo que tú estés percibiendo distinto de cómo es. Tú puedes enseñarle todas las pruebas al paciente, puedes aportarle datos, puedes intentar razonar, que cuando se trata de un delirio, de un pensamiento erróneo, su cabeza va a coger toda esa información de manera que la va a interpretar según ese delirio. Y bueno, hasta aquí suficiente. Hay muchísimos más trastornos de tipo neuropsicológico que podríamos mencionar, pero hoy me apeteció traeros estos 4. Coméntame cuál de las 4 historias te daría más miedo vivir en tus propias carnes. Para mí, la más angustiosa es la de los 7 segundos de memoria, pero realmente no eres del todo consciente cuando la estás viviendo. Creo que de las 4 historias, la única que no tiene solución y que además eres totalmente consciente de lo que pasa y de lo que va a pasar es la del insomnio fatal familiar. Así que creo que elegiría no vivir esa. No sé vosotros cómo lo veis. Espero que podáis dormir bien después de escuchar todo esto. A mí solo de contároslo ya se me ha revuelto la tripa. Soy una criatura sensible, ¿qué queréis que os diga? Yo no puedo ver pelis de miedo porque mi cerebro es como una esponja que absorbe todo lo que ve y luego se monta sus películas cuando duermo. No me puedo permitir ver pelis de miedo porque aunque la peli no me dé miedo, mi cerebro se encarga de luego putearme. En fin, os dejo el documental del hombre de los 7 segundos de memoria. Si lo veis, volved a este vídeo y comentadme qué os ha parecido ese documental. Es muy fuerte. Iba a decir, no olvides suscribirte, pero creo que igual es un poco inapropiado. Así que bueno, suscríbete o te mato.